Fotografía de mi mamá y mi papá. El día de su boda, se casaron en Las Vegas, en una capilla icónica. Y los dos, muy jóvenes. Mi mamá parece una estrella de cine y mi papá está muy elegante y apuesto. Me cuesta creer, después de todos estos años, todo lo que hizo sufrir a la familia. Por codicia, celos, maldad. Él no era la persona que aparece en esta foto. Ay, por favor. Parece el demonio. Mírenlo. Míralo. Parece el demonio. Ese no es mi papá. No se parece en nada a él. Ay, por favor. Cerrada a mi papá porque él me hacía sentir segura. Me hacía sentir querida. Pero ahora lo odio. Odio lo que le hizo a nuestra familia. Odio lo que le hizo a mi mamá. Ojalá se hubiera muerto. Porque la hubiera tenido a ella y no a él. La extraño mucho. Nuestro terreno en California tenía 2 viviendas. Una estaba vacía, pero mi papá guardaba muchos de sus rifles de caza en ese lugar. Y mi mamá tuvo la idea de rentar la vivienda para generar más ingresos. Se la rentaron a un hombre cuyo nombre no recuerdo. Y un día, el inquilino se fue. Supongo que no tendría dinero para pagar la renta y se fue en plena madrugada, con 3 de los rifles de mi papá. Y él se enfureció. Cree que puede robarme. Mi papá no iba a dejar que nadie se llevara sus armas. Quédense acá. Dijo que iba a buscar a ese hijo de p*** y que iba a hacerlo pagar. Yo no le di mucha importancia en ese momento. Cuando volvió, lo escuché hablando con mi mamá. Había recuperado casi todas sus armas, pero el tipo que se las había llevado estaba muerto. Tuvo su merecido. Lo había matado y arrojado del puente. La verdad, no sé qué pensó mi mamá. No sé si tenía miedo y no dijo nada porque estaba asustada. No sé si creyó del todo que hubiera hecho eso, pero no lo cuestionó. Que yo sepa, nunca vino nadie a buscarlo. Yo tendría 12 o 13 años, así que no sabía qué creer. Solo sabía lo que había escuchado. Pensándolo ahora, yo creo que mi papá asesinó a ese hombre y se salió con la suya. Mi papá no se quedaba mucho tiempo en ningún empleo. Le gustaba ser su propio jefe. Creía que un empleo de 8 horas era poco para él. No ganaba todo el dinero que quería, así que enseguida buscaba otra cosa. Se frustraba mucho. Cada vez que mi papá empezaba a hablar de la falta de dinero, esa era una clara señal de que estaba a punto de pasar algo malo. Un día, mamá se despertó y vio que estaba saliendo el sol. Eran las 3 o 4 de la madrugada, y le pareció que estaba muy anaranjado. Se levantó de la cama y miró por la ventana,
y vio que no era el sol, sino el granero en llamas. ¡Fuego! ¡Fuego! Mi mamá vino corriendo a nuestra habitación y nos despertó. Dijo que había un incendio y que nos vistiéramos. Yo empecé a llorar al instante, porque tenía miedo de que se incendiara la casa y muriéramos todos. Mi hermano y yo vimos el granero incendiarse, con muchos de nuestros animales adentro. Y se quemó por completo, no quedó nada, solo los cimientos. Y la policía dijo que había sido provocado. Luego empezaron a hacerle preguntas a mi papá, entre ellas si tenía algún problema con alguien. Él dijo no. Y se lo veía muy calmo. Y a mi papá parecía darle igual. Para mí eso era muy inusual, muy raro en él. Todos los animales que habían en el granero se habían muerto quemados, pero se lo veía como si no le importara. Parecía muy sereno. En ese momento, yo era muy joven, muy impresionable, y lo único que recuerdo que repetía entusiasmado era que había sido intencional y que no sabían quién era el responsable y que iba a cobrar el seguro. Yo no tenía motivos para no creerle, pero a la vez tenía emociones encontradas. Aunque no le comenté nada, porque no quería que se molestara. Esta es una de mis fotografías favoritas. Mis padres, orgullosos dueños de una tienda de empeño, parados detrás del mostrador, con todas las armas atrás. La tienda era la pasión de mi papá, era toda su vida. Estaba más contento que nunca, se sentía en el paraíso. Lo más vendido en esas tiendas son las armas. La policía compraba ahí, el comisario compraba ahí, y mi papá era el hombre a cargo, el que mandaba y con quien había que hablar. Y eso lo hacía sentir muy poderoso, ya que podía portar armas. Y él procuraba que todos supieran que llevaba un arma y no tenía miedo de usarla. Se unió a un club en el que conoció a muchas personas de la edad de él y de mi mamá, y podían salir con ellas a divertirse y promocionar el negocio. Así podía llevar a pasear a mamá y hacer alarde de ella, iban a bailar y... Eran muy felices. Eran muy felices. No se percibía ninguna hostilidad entre ellos dos. Todo comenzó a cambiar cuando nos mudamos a Wyoming. Mi mamá se sentía independiente, hizo muchas amistades nuevas, era querida por todo el mundo. La gente iba a la tienda para verla a ella y ni siquiera hablaban con mi papá. Y eso la hacía sentir importante, la hacía sentir que era alguien y que estaba haciendo algo para ayudar a los demás. Mi papá estaba celoso de mi mamá, porque, bueno, ella le caía bien a mucha gente. Y a él le molestaba no ser el centro de atención. Le gustaba ser el centro de atención, le gustaba ser el que se destacaba, el que intimidaba, el protagonista de todo. Un día estaba en mi casa con mi mamá y sonó el teléfono. Y, bueno, era mi papá porque se estaba incendiando la tienda. Oh, por favor, Bill. Y él decía, no puedo creer que me vuelva a pasar lo mismo. Cuando se incendió la tienda, había explosivos ahí.
Había balas ahí. Y había inquilinos que vivían debajo del local. Era una situación muy peligrosa. Mi mamá y yo no podíamos ir al lugar por la inestabilidad de la estructura. Ella lloraba y yo la consolaba, y me angustió muchísimo cuando me enteré sobre el incendio. Porque en el fondo sabía que podía haber sido mi papá. Cuando por fin nos reunimos todos y llegó mi papá, él tan solo dijo: Betty, no te preocupes, tenemos seguro. Podemos reconstruirla con el dinero que cobremos. Todo va a estar bien. Y se lo veía muy tranquilo. La verdad parecía demasiada casualidad. Quizás mi papá estuviera implicado. Sospecharon de mi papá, pero no hallaron pruebas y nunca lo acusaron. Él lo tenía mi hermano, que decía: no puede haber sido papá, estaba conmigo. Pero con el tiempo, supe que habían pasado por la tienda antes de irse a pescar. Hablé con mi hermano y me contó que se quedó en el auto mientras mi papá entraba y buscaba unas cosas que necesitaba. No le hubiera tomado mucho hacer lo que hacía para iniciar los incendios, pero para mí llevó a mi hermano ahí como testigo y lo estaba usando para salvarse él. Una vez más, mi papá cobró una importante suma de dinero por el seguro y construyeron una tienda más grande. Recuerdo que una vez, el día del cumpleaños de mi mamá, ella se acercó a mí y me dijo: ¿dónde están? Y yo le dije: ¿a qué te refieres con eso? Y ella respondió: me refiero a los $5. Mamá, ¿qué dices? Yo le dije: no sé de qué hablas. Y me dijo: la abuela me envió $5 con la tarjeta y ahora no los encuentro. Yo no tomé nada, mamá. Mi papá nos escuchó a mi mamá y a mí discutiendo y vino a la cocina donde estábamos las dos. ¿Qué pasa? Cuando quise darme cuenta, abofeteó a mi mamá. La empujó contra la pared y la levantó del cuello. Y dijo: Sara es incapaz de robarte. ¿Cómo te atreves a acusarla? Me asustó a mí y sé que a mi mamá también. La mirada que tenía era muy demoníaca, llena de odio y desprecio. Entré en shock y empecé a gritarle a mi papá: no la toques, bájala, déjala en paz. ¡Papá, basta! ¡Basta, bájala! Y luego terminó soltándola. Y le dijo: no te atrevas a volver a acusar a Sara de robarse algo en tu vida. Tuve miedo por mi mamá y su seguridad. Y no sabía qué iba a pasar después. Hasta dentro de unos días, ¿puede firmar Sara? ¿Puede imitar la firma de Betty? Y el tipo dijo: bueno, en realidad no funciona así. Y mi papá siguió insistiendo. Y así fue que el tipo del seguro le dijo: ok, voy nada cómoda con eso.
Ojalá nunca hubiera firmado. Sabía que no debía firmar cuando lo hice. Me siento muy culpable por eso. Hijo de p... Sabía que yo no quería firmar y me obligó a hacerlo. Y me dijo que no le contara a ella. Y obedecí. Y eso me hizo sentir aún más incómoda. Firmé a regañadientes. Y ahora, cuando lo pienso, sé que si no hubiera firmado, ella seguiría con vida. Esta es la tarjeta comercial de mi mamá. Era la señora de los pasteles. Era muy conocida por sus pasteles de boda. Uno de los primeros pasteles que hizo fue el de mi propia boda. Y cuando tuvo su tarjeta comercial, se puso muy contenta. Decía, soy una empresaria. Tengo mi propio negocio. Le fue muy bien a su emprendimiento. Y tuvo aún más éxito de lo que pudiera haber imaginado de antemano. Así que se sentía bastante abrumada, porque debía ocuparse de la casa, de mi papá y de la tienda, y hacía los pasteles en medio de todo. Pero, para mí, preparar pasteles era su forma de escapar. A mi papá le daba celos que ella pasara tanto tiempo preparando pasteles en lugar de atenderlo a él. Y empezó a enojarse y a decir, no puedo creer que tengas que hacer otro pastel. ¿Cuándo vas a dejar de hacer eso? ¿Cuándo se va a acabar? Pero eso era algo que ella tenía y que él no podía arrebatarle. En ese momento, yo estaba embarazada, pero no le había dado la noticia a nadie. Los únicos que lo sabíamos éramos mi esposo y yo. Y yo iba a contárselo a mi mamá y a mi papá esa noche. Cerca de la 1 de la tarde, salí a buscar mi auto y apenas cerré la puerta, un auto negro frenó detrás del mío. Y se abrieron las 4 puertas del auto. Bajaron 2 policías y mi papá también bajó. Y enseguida supe que había pasado algo horrible. ¿Qué pasó? Pregunté, ¿es mamá? Y él dijo, sí, es mamá. Dije, ¿dónde está? Y él dijo, vayamos adentro para hablar. Y yo le dije, no, no voy a ninguna parte hasta que me den respuestas. Y uno de los detectives me dijo que murió. Y yo me puse histérica. Empecé a gritar y llorar. ¡No! Pregunté, ¿dónde está mamá? Y él dijo, está en Idaho. Y yo dije, ¿y qué fue a hacer allá? Y dijo, fue a pasar el fin de semana con su amiga. Y agregó, las asesinaron a las 2. Le pregunté, ¿cómo las asesinaron? Y me dijo, les dispararon una vez en la cabeza mientras dormían. Mi papá estaba demasiado calmo y dijo, bueno, por lo que parece, fue una secta. Esta es una fotografía de varias velas rojas que habían encendido y que se derritieron por completo. Y
Creo que la frase del mostrador que escribió con sangre de mi mamá dice, Satanás te ama. Y se sumaba a las demás palabras escritas en las paredes con la sangre de mi mamá. Helter Skelter, cerdos, como si hubieran sido tomadas del libro Helter Skelter. Mi papá decía que había sido una secta satánica y que había sido un hecho al azar. Pero ya había detalles que no cuadraban. Eran crímenes premeditados. No había sido algo improvisado. Él tenía un plan. Sabía lo que tenía que hacer y lo que quería hacer. ¿Qué clase de persona es capaz de hacer eso? Una persona calculadora y malvada. Como si no hubiera sido bastante con matarla, aprovechó la sangre que había y se tomó el tiempo de encender las velas y de escribir Satanás te ama y las demás frases que había por la casa. Me da asco. Cuando fui a la estación de policía, me llevaron a la sala de interrogatorios. Un lugar muy desagradable, muy oscuro en el sótano. Y dejaron a mi esposo y a mi papá afuera mientras hablaban conmigo. Y no dejaban de hacerme preguntas sobre mis padres. Pregunté, ¿piensan que fue mi papá? Y me respondieron, sí, así es nuestro principal sospechoso. Y dije, ¿de veras? Y me dijeron, sí. ¿Quién quiere pensar que uno de sus padres es capaz de hacerle daño o matar al otro? Tenía mucha ira, mucha angustia. Yo no estaba bien. No podía dejar de pensar. Mi papá me dijo, ven y siéntate, y me pasó un brazo por la espalda. Yo le dije, tengo una noticia para darte. Y me dijo, ¿ah, sí? ¿Qué pasó? Le dije, odio tener que decirte esto ahora, y odio decírtelo de este modo, con todo lo que pasó, pero quiero que sepas que estoy embarazada. Voy a tener un bebé. Lo sé hace 2 semanas, no le conté a nadie, e íbamos a decírselos esta noche. Él, por primera vez, se mostró conmovido. Y me apretó con mucha fuerza y dijo, ay, por favor, ojalá lo hubiera sabido. Lo siento mucho, cariño, ojalá lo hubiera sabido. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Y me sentí incómoda por la reacción que tuvo. Pensé, ¿qué hubiera importado si hubiera sabido? No entendía. Y luego me di cuenta de todo. Era su forma de decirme que si hubiera sabido que estaba embarazada, no hubiera matado a mi mamá. Esa noche me quedé a dormir en casa de mi papá. Y no dormí en toda la noche. No podía dejar de pensar en cómo había reaccionado. Me levanté al otro día y oí a mi papá. Buen día. Y me preguntó, ¿qué te parece? Y yo le dije, no sé a qué te refieres con eso, ¿a qué viene esa pregunta? Y me dijo, mírame la cara. Y yo le dije, ¿no tienes barba? ¿Te rasuraste la barba? Y me dijo, sí, ¿cómo me queda? Le pregunté, ¿por qué te rasuraste? ¿Quieres cambiar tu apariencia? Y me dijo, no, era hora de un cambio. Soy un hombre nuevo. Había tenido barba durante años. Esa fue una clara señal de alarma. Clarísima.
Cuando vi a mi papá sin su barba, eso provocó algo en mi interior y me llevó a creer que él tenía algo que ocultar. Esta es la casa de los Roundy en Idaho Falls. Yo nunca antes había estado ahí. La primera vez que fui allá fue cuando acompañé a mi papá a buscar el auto de mi mamá para traerlo de vuelta a Jackson. Mi mamá había ido a Idaho Falls a pasar el fin de semana en la casa de Rita. Ella y mi mamá eran muy amigas. Yo solo fui esa vez a la casa. Fue duro. No quería estar ahí porque me daba escalofríos. Parecía maligna. No quería ni acercarme al lugar. Quería subirme al auto e irme. Esa casa representa el mal para mí, por todo lo que pasó en el interior. Mataron a 2 mujeres inocentes. Nada de eso tenía sentido. Aunque todo me resultaba muy sospechoso, aún no estaba segura de si había sido él. Fue como entrar en una pesadilla y no poder escapar. Al otro día, llamó la mejor amiga de mi mamá y me pidió que fuera a su casa. Me dijo, tengo que hablarte de tu mamá. No quiero que tu papá sepa que viniste. Así que pasé y las dos nos echamos a llorar y nos abrazamos. Hay algo que tienes que saber. Me dijo, Sara, nadie te contó esto, pero tu mamá tenía un amante. Y yo dije, mi papá tiene que saber, debes decírselo. Y me dijo, él ya lo sabe. Tu papá estaba enterado de todo. Tu papá se enteró. Estaba revisando el armario de tu mamá y encontró una bolsa que estaba llena de cartas y sobres y tarjetas para tu mamá de esa persona. Cuando supe que no vivían como esposo y esposa, pero que seguían compartiendo la misma casa, me dolió. Me entristecí, pensé que todo andaba bien. Mi mamá le dijo a su amiga, si llega a pasarme algo, fue Bill. Él es el responsable de su muerte. Yo estaba cansada, sin energías, acababa de tener un bebé y lo último que quería era a mi papá cerca de mi familia. Así que decidí enfrentarlo. Eso fue varios meses después del crimen. ¿Papá? Estaba sentado en el sofá y le dije, tengo que preguntarte algo. Y él dijo, te escucho. Y yo dije, ¿mataste a mi mamá? Dime la verdad. Le dije, mírame. Y dime si tú mataste a mamá. Y él no decía nada. No quería mirarme y no me respondía nada. Que él no me respondiera nada confirmó todo para mí. No podía controlar mis emociones. Sabía, en mi interior, que había sido él. Sabía por qué lo había hecho. Mi papá mató a mi mamá porque estaba celoso de la relación que tenía ella con su nuevo novio y no quería que ella lo dejara y que se quedara con la mitad de su patrimonio. Para mí, Rita estaba en el lugar equivocado en el peor momento. Y cuando pude hablar con la policía, empezaron a encajar las piezas.
y me mostraron el reporte de un guardia de seguridad que había visto a mi papá. La noche del crimen de mi mamá, mi papá estuvo en Idaho Falls. Yo no sabía eso. Estas son de la escena. Y tenían unas fotografías que querían mostrarme, en las que se veía la sangre en la pared y las velas. Había un par de colillas de cigarrillo en los alrededores y eran de la misma marca que fumaba mi papá. Les pregunté, ya saben, si tienen una cantidad tan grande de pruebas, ¿por qué aún no lo han arrestado? Y me dijeron, porque son todas circunstanciales. No tenían pruebas irrefutables, pero sí me tenían a mí y lo que yo podía aportar. Me di cuenta de que yo era la única voz de mi mamá y de que tenía que ayudarla a llevar a su asesino ante la justicia, aunque significara enjuiciar a mi papá. Hablaba con frecuencia con los detectives y recibía información de ellos y les daba la información que tenía yo para ver si podía ayudarlos con el caso. Un día mi papá vino a mi casa y yo no sabía muy bien qué hacía ahí. Tan solo pasó y quería hablar. Me preguntó si estaba ayudando a la policía. Solo les conté lo que ya sabían. Y le dije que había estado en contacto con ellos y que él era el único sospechoso y que iban a arrestarlo. No voy a ir preso por esto. Fue duro. Hasta ese momento yo era la defensora de mi papá y lo protegía. Quería mucho a mi papá. Él lo era todo para mí. Pero ya no era mi papá. Era como si lo hubiera poseído el demonio. Estaba furioso. Y se fue. Con el paso del tiempo empezaron a pasar otras cosas. Yo tenía miedo de que quisieran hacerme algo. Y él me llevó a creer que podía haber una bomba en mi auto. Quería revisar mis neumáticos y todo eso. Me hacía sentir muy nerviosa y eso me daba pesadillas. Pensaba, si mi papá fue capaz de matar a mi mamá, existe la posibilidad de que me mate a mí también. No quiero mirar esto. Porque no quiero recordar. Quiero olvidarme de todo. Ya quiero salir de este torbellino. Esta es una fotografía de mi papá, con cara de modesto y contento. Esta se la tomaron en nuestra casa de la calle Stacy. Ahí es donde vivían mi mamá y mi papá cuando él asesinó. Es una fotografía en la que salió muy bien. Pero es que este no es él. Una noche de octubre, vino alguien a mi casa. Llamaron a la puerta y bajé a ver quién era. Y había 2 agentes de policía en la puerta. La policía había arrestado a mi papá.
Lo hallaron sentado afuera frente a mi casa. Y él les dijo que estaba descansando, que iba camino a Las Vegas. Era la segunda vez en 2 semanas que lo veían frente a mi casa. Me asusté muchísimo. Cuando la policía me informó que habían visto a mi papá frente a mi casa en 2 ocasiones, me quedé helada. Y cuando registraron su auto, hallaron 2 pistolas cargadas en el asiento delantero. Hallaron varios rifles y pistolas en la cajuela del vehículo, además de una bolsa de papel con $80,000. Supe que iba a tratar de entrar a mi casa y matarme. Cuando tuve que declarar, fue el mayor torbellino de emociones por el que había pasado en mi vida. Le rogué llorando a mi papá, le dije: papi, por favor, reconoce que fuiste tú para poder acabar con esto. Sabes que te quiero mucho, eres mi papá, siempre vas a ser mi papá. Y le dije: no te perdono por lo que hiciste, pero quiero entenderlo. Y quiero que le pongas fin a esto. No nos hace falta. Y me bajé del estrado y crucé la sala. Y vinieron 2 policías y me sujetaron de ambos brazos porque iba hacia mi papá para darle un abrazo. Y le dije: por favor, ponle fin, que se acabe. Y el juez dio un receso para que pudiera tranquilizarme. Recuerdo que me dejé caer en los brazos de mi tía y que me sentía abrumada por las emociones de ese momento. Yo no quería estar más ahí, pero debía terminar lo que había empezado. El juicio duró 2 semanas. Cuando llegó al final y estaban a punto de leer el veredicto, empecé a temblar. Temblaba tanto que no podía parar. Y me eché a llorar. Y el juez dijo al jurado cómo declaran al acusado. Y ellos dijeron: culpable de homicidio. Más o menos una semana después del juicio, fui a prisión a ver si hablaba conmigo sin tener a nadie alrededor. Quería reencontrarme con él, decirle: sé que fuiste tú, me gustaría que pudieras reconocerlo. No vas a estar peor de lo que estás ahora si lo reconoces. Lo que yo buscaba era un cierre. Fui hasta Idaho Falls y pregunté si podía verlo. Y el guardia volvió y me dijo que él ya no tenía una hija y que no quería verme. Y dije: ok, está bien. Le dije: ¿me haría el favor de hacerle llegar esta Biblia? Y me respondió que desde luego iba a entregársela. Y esa fue la última vez que traté de contactarlo. Ay, por favor. Esta es de 4 meses antes de que la mataran. Estaba en California visitando a su hermana y se la ve muy hermosa. Se la ve radiante y sana y feliz, como si no tuviera una sola preocupación. Una ciudad que nunca duerme. Un laberinto de calles mojadas por la lluvia y sombras que parecen alargarse más de lo que dicta la lógica. Aguardaba el hallazgo que convertiría este caso en uno de los más desconcertantes de la historia reciente.
Dentro de la bañera se encontraba una bolsa deportiva roja de la marca North Face. El cierre estaba completamente cerrado, y en su interior, doblado de manera imposible, estaba el cuerpo sin vida de Gareth Williams. Williams era analista de códigos, matemático brillante, colaborador de la GCHQ y del MI6, los servicios de inteligencia británicos. Tenía apenas 31 años. Y ahora yacía comprimido en una bolsa cerrada por fuera, sin llaves, sin huellas digitales en el cierre, sin explicación lógica. ¿Cómo había terminado allí? ¿Quién lo había colocado? ¿O acaso, como algunos se atreverían a sugerir, había entrado él mismo? La policía quedó paralizada. El cadáver no mostraba signos evidentes de violencia. Ni heridas punzantes, ni disparos, ni hematomas que revelaran una pelea. Solo el silencio absoluto de un cuerpo joven, apagado de repente. El detalle más perturbador era la bolsa. Los peritos forenses intentarían durante meses replicar la escena. Ingresar voluntariamente en una bolsa cerrada, asegurando el candado por fuera, sin ayuda externa. Los intentos fracasaron una y otra vez. Era humanamente imposible. Y sin embargo, Gareth estaba allí, como si la física hubiera cedido ante una voluntad macabra. Para comprender el alcance de este misterio hay que retroceder y adentrarse en la vida del propio Gareth Williams. Un galés nacido en 1978, hijo de un trabajador ferroviario y de una maestra. Desde pequeño mostró un talento inusual para las matemáticas. A los 13 años ya asistía a clases universitarias en Bangor, resolviendo ecuaciones que dejaban perplejos a los docentes. A los 17 había obtenido un doctorado en matemáticas puras, pero no era un joven común, retraído, tímido. Con un círculo social mínimo, Gareth parecía vivir más en los números que en las conversaciones. La exactitud era su refugio, y esa capacidad lo llevó directo al corazón de la inteligencia británica. El GCHQ lo reclutó para trabajar en criptografía, el arte de descifrar códigos y proteger secretos. Allí, su brillantez lo convirtió en una pieza clave. Pronto fue transferido a la sede de Vauxhall Cross, el imponente edificio del MI6 a orillas del Támesis, una fortaleza de vidrio y acero, donde se diseñaban operaciones internacionales. Gareth se movía entre sistemas de comunicación cifrados, algoritmos que bloqueaban espías enemigos y, según rumores, proyectos de seguimiento digital vinculados a operaciones antiterroristas. Un mundo que exigía silencio y discreción absoluta. Y sin embargo, bajo esa fachada de genio reservado, se escondía un hombre solitario. Sus colegas lo describían como amable pero distante. Nunca levantaba la voz, nunca llamaba la atención. Vivía solo, no tenía pareja conocida, y pasaba gran parte de su tiempo en Internet, explorando foros, estudiando temas excéntricos y, según se descubriría después, visitando páginas vinculadas a fetichismos poco comunes. Un detalle que la prensa explotaría con voracidad, sembrando dudas sobre su intimidad. Pero, ¿era eso realmente relevante para su muerte? ¿O solo una cortina de humo para distraer del núcleo del caso? La investigación comenzó con un laberinto de hipótesis. ¿Un crimen de Estado? ¿Una ejecución encubierta? ¿Un juego sexual que salió mal? ¿O un suicidio imposible? La imagen de la bolsa se volvió icónica. Una cápsula cerrada que contenía no solo un cuerpo, sino todas las preguntas que nadie quería responder. Los peritos forenses analizaron la escena con obsesión. No había huellas en la bolsa, ni siquiera las del propio Gareth. El piso estaba impecable, sin señales de entrada forzada. Los vecinos no habían escuchado nada. La cerradura de la puerta principal estaba intacta. Y el detalle más escalofriante: en la cocina no había rastros de comida reciente. Como si el apartamento hubiera sido cuidadosamente limpiado, preparado para mostrar una historia que no era real. La autopsia fue aún más desconcertante. No se encontraron restos de drogas ni de alcohol. El corazón de Gareth estaba sano. Sus pulmones no mostraban signos claros de asfixia violenta, aunque la hipótesis de sofocación en la bolsa no pudo descartarse. La conclusión oficial inicial fue:
muerte no concluyente. Una frase fría, incapaz de explicar la paradoja de un espía dentro de una bolsa cerrada por fuera. Mientras tanto, el silencio del MI6 se volvió ensordecedor. Oficialmente, Williams estaba de vacaciones. Extraoficialmente, trabajaba en operaciones vinculadas al espionaje ruso y posiblemente al rastreo de ciberamenazas. Algunos rumores indicaban que había tenido acceso a información sensible sobre blanqueo de dinero a través de bancos internacionales, con conexiones a la mafia rusa. ¿Podría eso haber sellado su destino? El Parlamento británico exigió explicaciones. La prensa sensacionalista llenó portadas con titulares que mezclaban intriga internacional con insinuaciones sobre la vida privada de Gareth. Cada día surgían nuevas teorías. Unos hablaban de un asesino entrenado que logró borrar todo rastro. Otros insinuaban que el propio MI6 lo había eliminado por saber demasiado. Y no faltaron quienes lo redujeron a la caricatura de un joven solitario envuelto en juegos peligrosos. Pero la verdad permanecía atrapada en la bolsa, inalcanzable. La familia de Gareth, devastada, reclamaba justicia. Para ellos, la versión del accidente sexual era ofensiva y absurda. Insistían en que su hijo era un profesional meticuloso, reservado, que jamás habría participado en algo que pusiera en riesgo su vida de manera tan banal. Querían respuestas, pero recibían silencio, evasivas y contradicciones. El juez forense encargado del caso, tras escuchar testimonios y examinar pruebas, llegó a una conclusión inquietante. La muerte de Gareth Williams fue altamente sospechosa, probablemente el resultado de la intervención de otra persona. No era un suicidio, no era un accidente, era un crimen. ¿Pero quién lo cometió? ¿Y por qué? Afuera, la lluvia londinense seguía golpeando los cristales. Las luces del Parlamento brillaban sobre el Támesis como un recordatorio de que el poder y el secreto siempre caminan juntos. Y en medio de ese escenario, la historia de Gareth se transformaba en símbolo de un enigma que ni el propio Estado parecía dispuesto a resolver. El eco de esa bolsa roja cerrada por fuera empezó a retumbar más allá de las fronteras británicas. Espías retirados opinaban en programas de televisión. Criminólogos se devanaban los sesos intentando comprender cómo alguien podía morir así, sin dejar huellas. El público, fascinado y horrorizado, encontraba en este caso un espejo de sus peores temores. La idea de que hay muertes que no buscan justicia, sino olvido. Que hay verdades enterradas bajo capas de silencio institucional, y mientras los investigadores parecían chocar una y otra vez contra muros invisibles, la figura de Gareth Williams emergía como la de un mártir moderno de un mundo donde la información es la única moneda que importa. Su destino dentro de esa bolsa cerrada por fuera no era solo el de un hombre, sino el reflejo de una época en la que el espionaje, el poder y la muerte caminan de la mano. La noticia de la muerte de Gareth Williams corrió como un rayo por los pasillos de Whitehall, el epicentro del poder británico. Funcionarios de rostro inexpresivo se encerraban en despachos alfombrados, cerraban persianas y hablaban en susurros. La policía intentaba presentar un frente de serenidad, pero bajo la superficie se respiraba otra cosa. Desconcierto, nerviosismo, un miedo latente que nunca se expresaba en voz alta. Cuando un espía aparece muerto en circunstancias imposibles, el escándalo no solo es policial, también es político. Los medios de comunicación se lanzaron sobre el caso con hambre voraz. En la portada de los diarios aparecía una foto de Gareth, siempre con gesto tímido, casi infantil, contrastando con la brutalidad del hallazgo. Los titulares se repartían entre la incredulidad y la insinuación. El misterio de la bolsa cerrada. El código final del criptógrafo. Juego peligroso o asesinato encubierto. Cada palabra pesaba más que la anterior. Cada especulación empujaba a la opinión pública hacia un laberinto sin salida. El apartamento de Pimlico se convirtió en un santuario de enigmas. Los peritos forenses iban y venían vestidos de blanco, cargando maletines, tomando fotografías, recogiendo fibras microscópicas que tal vez jamás conducirían a nada. En una estantería,
Cuidadosamente alineados se encontraban manuales de informática, libros de matemáticas avanzadas, algún que otro volumen de novelas de espías. En el armario, ropa doblada con precisión quirúrgica, casi obsesiva. Y en la computadora, los rastros digitales de un hombre cuya vida privada se vería expuesta como nunca lo hubiera imaginado. La policía descubrió búsquedas extrañas, páginas de fetiches relacionados con confinamiento, bondage y situaciones de encierro extremo. También hallaron registros de compras de ropa femenina de lujo, de tamaño muy pequeño, imposibles de usar por Gareth. La prensa tomó esos detalles y los convirtió en espectáculo, como si la clave del misterio residiera en una doble vida extravagante. Pero detrás de la cortina sensacionalista permanecía la verdadera pregunta. ¿Qué conexión había entre esas intimidades y la bolsa cerrada que selló su muerte? El forense principal, el Dr. Brian Ormond, intentó recrear la escena una y otra vez. Se utilizaron bolsas idénticas. Se pidió a voluntarios atléticos y flexibles que intentaran introducirse y cerrar el candado por fuera. Todos fracasaron. Las cámaras de grabación mostraban la misma secuencia absurda. Un cuerpo doblándose, luchando contra la tela, la mano estirándose en vano hacia un cierre que siempre quedaba fuera de alcance. El veredicto era claro. Era prácticamente imposible que alguien se encerrara allí sin ayuda. Y aún así, no había huellas de terceros. La contradicción golpeaba con fuerza en cada reunión de investigación. Algunos oficiales sugerían que el asesino debía ser un profesional entrenado, alguien capaz de manipular la escena sin dejar rastro. Otros defendían la teoría de un accidente sexual, aferrándose a los rastros digitales encontrados en la computadora. Pero en cada versión había un agujero, una pieza faltante que hacía colapsar el rompecabezas. Mientras tanto, la familia Williams viajaba desde Gales a Londres. Su madre, de rostro endurecido por el dolor, se presentó en la morgue acompañada de su esposo y su hija. No buscaba espectáculo, buscaba respuestas. La visión del cuerpo de Gareth, tan joven y a la vez tan inexplicablemente inmóvil, les atravesó como una daga. Nuestro hijo era brillante, era disciplinado, jamás se habría puesto en riesgo así. Repetían una y otra vez. Y sus palabras no eran solo un grito de dolor. Eran también un desafío al sistema que parecía empeñado en reducir la muerte a una anécdota vergonzosa. En el Parlamento, un comité de inteligencia pidió un informe urgente al MI6. La respuesta fue evasiva. El señor Williams estaba de vacaciones en el momento de su fallecimiento. No participaba en ninguna operación activa. Una frase fría, cuidadosamente redactada, que más que aclarar, despertaba sospechas. ¿Qué clase de vacaciones son esas que terminan en una bolsa cerrada, en un apartamento oficial? ¿Qué estaba haciendo Gareth en realidad durante esas semanas? En círculos periodísticos comenzaron a circular rumores sobre su trabajo en operaciones vinculadas al espionaje ruso. Algunos hablaban de un proyecto secreto para rastrear transferencias de dinero que pasaban por bancos europeos y terminaban financiando a redes criminales en Moscú. Otros mencionaban la colaboración con la NSA estadounidense en programas de vigilancia masiva en Internet, programas que, de ser filtrados, podrían haber desatado un escándalo internacional. En cualquiera de esos escenarios, Gareth sabía demasiado. Y saber demasiado, en el mundo del espionaje, suele ser una sentencia de muerte. El olor a conspiración se mezclaba con los detalles inquietantes del caso. Entre los objetos personales de Gareth había también llaves USB, discos duros externos, información encriptada que nunca fue descifrada por completo. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué contenían? Archivos secretos, nombres, rutas de dinero, pruebas de corrupción. Los discos fueron incautados por la policía, pero pronto desaparecieron en manos del MI6. Nadie fuera de esa institución volvió a verlos jamás. En las semanas siguientes, el eco del caso se amplificó en la sociedad británica. En bares y oficinas, la gente discutía como si se tratara de una novela de intriga. ¿Lo mató Rusia? ¿Lo silenciaron los suyos? ¿O fue un joven atrapado en su propio laberinto psicológico? Cada teoría encontraba adeptos.
y cada día que pasaba sin respuestas claras, aumentaba la sensación de que la verdad estaba siendo enterrada bajo capas de burocracia y secretos oficiales. En la propia policía metropolitana comenzó a sentirse la presión. El inspector encargado, Jackie Severe, se enfrentaba a un rompecabezas que parecía diseñado para no ser resuelto. «Es un caso extraordinariamente raro», declaró a la prensa con voz tensa. Detrás de esa frase se escondía la frustración de un equipo que trabajaba día y noche sin encontrar un hilo conductor sólido. En paralelo, expertos externos fueron convocados para ofrecer nuevas perspectivas. Un profesor de medicina forense de la Universidad de Leicester declaró que la posición del cuerpo dentro de la bolsa indicaba intervención externa. Otro criminólogo sugirió que se trataba de un asesinato ritualizado, diseñado para enviar un mensaje a la comunidad de inteligencia. Así terminan los que traicionan secretos. Cada hipótesis agregaba dramatismo, pero también más confusión. Mientras tanto, la prensa internacional comenzaba a bautizar el caso con nombres que sonaban a novela. El espía de la bolsa, el código imposible, el cadáver encriptado. La imagen de la bolsa roja dentro de la bañera se convirtió en un símbolo universal del misterio, un recordatorio de que la realidad a veces supera las ficciones más elaboradas. En Gales, los padres de Gareth encendían velas cada noche, rodeados de fotografías de su hijo en la infancia. Un niño sonriente con gafas grandes, un adolescente inclinado sobre libros, un joven universitario recibiendo diplomas. Ese rostro, que para ellos era solo ternura y orgullo, ahora aparecía en tabloides amarillistas acompañado de insinuaciones degradantes. La herida era doble. Habían perdido a su hijo y veían cómo lo despojaban de dignidad en público. En Londres, los ecos del caso no se apagaban. Un funcionario anónimo filtró a un periódico que, en los días previos a su muerte, Gareth había manifestado deseos de abandonar el MI6 y volver al Jesse HQ en Cheltenham. Estaba cansado del clima de secretismo extremo, de la presión y del aislamiento social que generaba su trabajo. Quería recuperar un entorno más técnico y menos tóxico. Esa intención, según algunos, pudo haber sido vista como una amenaza por quienes no estaban dispuestos a dejarlo ir con toda la información que guardaba en su memoria. La idea de un ajuste interno comenzó a ganar fuerza. No sería la primera vez que un servicio de inteligencia elimina discretamente a uno de los suyos. Y la bolsa, tan absurda y simbólica, podía ser interpretada como un mensaje cifrado. Un recordatorio cruel de que incluso el mejor criptógrafo puede quedar atrapado en un código imposible de descifrar. Las noches en Pimlico parecían más oscuras desde aquel agosto. El departamento donde apareció Gareth permanecía vacío, pero algunos vecinos juraban que aún sentían el olor metálico cada vez que pasaban frente a la puerta. Era como si el aire se hubiera impregnado para siempre del enigma. Un misterio que, lejos de apagarse, comenzaba así a expandirse hacia terrenos cada vez más sombríos. La investigación se adentraba en un terreno pantanoso, como si cada pista fuera diseñada para desvanecerse justo cuando parecía tomar forma. Lo único que permanecía fijo era la imagen de la bolsa roja en la bañera, un símbolo que se clavaba en la mente colectiva como una herida abierta. La policía londinense, presionada desde lo más alto, se enfrentaba a un dilema: buscar la verdad o aceptar el silencio que se imponía desde las sombras del poder. Entre los investigadores comenzaban a circular dudas internas. No todos estaban convencidos de que se tratara de un crimen común. Había demasiada limpieza en la escena, demasiada precisión. Era como si alguien hubiera montado un teatro, cuidando cada detalle para que pareciera inexplicable. El inspector que lideraba la unidad forense murmuró en voz baja a sus colegas: «Esto no lo hizo un ladrón, ni un asesino improvisado. Aquí hay manos entrenadas, aquí hay mensaje». Nadie respondió, pero todos entendieron. Mientras tanto, el eco del caso traspasaba las fronteras. En Moscú, algunos medios insinuaban que la muerte de Gareth estaba relacionada con operaciones encubiertas contra Rusia. En Washington, analistas de seguridad señalaban que el espía británico pudo haber estado involucrado en proyectos conjuntos con la NSA. Cada rumor añadía una capa de tensión geopolítica.
Cada nueva versión parecía confirmar que lo ocurrido en aquel apartamento de Pimlico no era un hecho aislado, sino un episodio dentro de un tablero mucho más grande. La prensa británica continuaba hurgando en la vida privada de Gareth, publicando detalles íntimos como si fueran la clave de todo. Se hablaba de páginas visitadas, de compras en línea, de aficiones secretas. Sin embargo, cuanto más se intentaba reducir el caso a un relato morboso, más fuerte crecía la sensación de que esa narrativa era apenas una distracción. Los verdaderos secretos no estaban en los armarios de Gareth, sino en los archivos digitales a los que tuvo acceso durante años. En paralelo, surgieron testimonios que helaban la sangre. Una vecina declaró haber visto, días antes del hallazgo, a 2 hombres trajeados entrando al edificio. No eran vecinos. No saludaron a nadie. Subieron las escaleras con paso decidido y desaparecieron en el pasillo donde estaba el departamento de Gareth. Nadie los volvió a ver. La policía recogió la declaración, pero nunca la incluyó en los informes oficiales. La familia, cada vez más desesperada, insistía en una segunda autopsia. El cuerpo fue examinado nuevamente, esta vez por expertos independientes. El resultado no trajo certezas, solo más preguntas. Se detectaron leves señales de posible asfixia, pero sin contundencia suficiente para establecer causa definitiva. El forense independiente concluyó con una frase lapidaria: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. La opinión pública se dividía. Algunos defendían la teoría del asesinato encubierto. Otros se aferraban a la idea de un accidente trágico derivado de un juego privado. Lo cierto es que ambas versiones resultaban incompletas, incapaces de explicar la perfección quirúrgica con la que la escena había sido montada. La figura de Gareth comenzaba a transformarse en leyenda urbana. En foros de Internet, usuarios anónimos debatían durante horas, trazando paralelismos con muertes de otros espías a lo largo del siglo XX. Algunos mencionaban el caso del químico ruso Alexander Litvinenko, envenenado con polonio en Londres en 2006. Otros hablaban de científicos hallados muertos en circunstancias misteriosas tras trabajar en proyectos sensibles. Para muchos, Gareth era ahora parte de esa lista negra, la de aquellos que sabían demasiado y fueron silenciados. En el MI6, los pasillos resonaban con un silencio tenso. Oficiales veteranos evitaban pronunciar su nombre. Nadie quería asociarse al caso. Entre las nuevas generaciones de agentes, el mensaje no escrito era claro. Mira lo que pasa cuando no obedeces, cuando quieres salir. La muerte de Gareth, más allá de sus circunstancias exactas, funcionaba como advertencia. En Gales, su familia mantenía la esperanza de que la justicia británica no se rindiera. Cada aparición pública de los padres era un contraste brutal con la opacidad del sistema. Sus voces, quebradas por la pena, repetían la misma exigencia. Queremos la verdad. Queremos justicia para Gareth. Y aunque los medios los escuchaban, las instituciones parecían decididas a encerrar sus gritos en cajones herméticos. El juez forense que llevaba el caso, la señora Fiona Wilcox, convocó audiencias públicas para exponer pruebas y escuchar testigos. En aquellas salas solemnes, con bancos de madera y luces frías, se escucharon testimonios que estremecieron a la audiencia. Un experto en pruebas digitales reveló que el acceso a los dispositivos de Gareth había sido manipulado tras su muerte. Otro testigo confesó que, en el EMIS, algunos archivos vinculados a él desaparecieron misteriosamente. El ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La conclusión de la jueza fue categórica. La muerte de Gareth Williams fue altamente sospechosa y, con toda probabilidad, involucró a otra persona. No fue un accidente, no fue un suicidio. Era un crimen. Pero en su sentencia final también reconoció algo devastador: que la falta de cooperación de los servicios de inteligencia había obstaculizado gravemente la investigación. Era un eufemismo para algo mucho más oscuro. El propio Estado estaba bloqueando la búsqueda de la verdad. Las calles de Londres siguieron su curso. El Big Ben marcaba las horas con puntualidad británica,
Los taxis negros circulaban bajo la lluvia y el Támesis reflejaba las luces de la ciudad como si nada hubiera cambiado. Pero bajo esa normalidad vibraba la certeza de que algo se había roto. Un espía había muerto en circunstancias imposibles, y el país que se enorgullecía de sus instituciones parecía incapaz de dar respuestas. En la intimidad de la noche, quienes seguían el caso sentían una punzada en el pecho. Porque no era solo la historia de Gareth, era la revelación de que incluso en sociedades que presumen de democracia y justicia, hay lugares oscuros donde las reglas no cuentan. Y esos lugares son capaces de tragarse la vida de un hombre y dejar tras de sí nada más que una bolsa cerrada, un misterio irresuelto y un silencio que grita más fuerte que cualquier verdad. La ciudad de Londres, bajo su fachada de modernidad y orden, guarda secretos que nunca aparecen en los mapas ni en los archivos públicos. Son historias que se cuentan en susurros en pubs oscuros, que viajan en mensajes cifrados entre oficinas gubernamentales, que se ocultan bajo el sello de Top Secret. Y entre esos secretos, la muerte de Gareth Williams comenzó a ocupar un lugar inquietante, una herida abierta que ni el tiempo ni el silencio conseguían cerrar. Las teorías empezaron a multiplicarse como un enjambre. Una de las más perturbadoras apuntaba directamente a la sombra de Moscú. Los años posteriores a la Guerra Fría habían dejado cicatrices profundas entre Rusia y el Reino Unido. Espías expulsados, diplomáticos vigilados, operaciones encubiertas que se extendían desde las embajadas hasta los callejones más discretos de la ciudad. Gareth, decían algunos analistas, estaba trabajando en proyectos que rastreaban los flujos de dinero ilícito vinculados a oligarcas rusos. Dinero que lavaba su origen oscuro a través de bancos europeos, ocultando lazos con crimen organizado y, en ocasiones, con el propio Kremlin. Si él había logrado descifrar rutas de transferencias, nombres y cuentas, tal vez había cruzado una línea invisible. Y cruzar esa línea significaba convertirse en objetivo. Los paralelismos con el caso de Alexander Litvinenko eran inevitables. 4 años antes, aquel exagente ruso había sido envenenado en Londres con polonio 210, una sustancia radiactiva casi imposible de obtener sin respaldo estatal. Litvinenko murió lentamente, consumido desde dentro, y su agonía se convirtió en símbolo del alcance letal de las guerras invisibles. Ahora, con Gareth, las comparaciones resonaban en los titulares. Otro hombre muerto en circunstancias que desafiaban la lógica. Otro cuerpo convertido en mensaje político. Pero no todos miraban hacia Rusia. Había quienes sospechaban que la amenaza provenía de mucho más cerca, desde las mismas oficinas donde Gareth había trabajado. Según filtraciones, en las semanas previas a su muerte, él había manifestado su deseo de abandonar el MI6 y regresar al GCHQ. Quería alejarse del clima tóxico de Vauxhall Cross, de los juegos de poder, de las tensiones que se respiraban en cada pasillo. Algunos veteranos de inteligencia afirmaban que esa decisión lo convirtió en un problema. Un agente que sabe demasiado no siempre puede simplemente irse a casa. Los rumores hablaban de roces con superiores, de discusiones silenciosas que no quedaban registradas en papeles. Se decía que Gareth había tenido acceso a información delicada sobre operaciones conjuntas con Estados Unidos, proyectos de ciberespionaje masivo que, de salir a la luz, podrían desatar un escándalo político internacional. Si realmente había insinuado apartarse, pudo haber despertado el miedo de que esos secretos se escaparan con él. La prensa, sin embargo, seguía cebándose en los aspectos más íntimos de su vida. Tabloides sensacionalistas publicaban portadas insinuando que Gareth llevaba una doble existencia marcada por fantasías sexuales. Había quienes aseguraban que esa narrativa había sido convenientemente filtrada desde los propios servicios secretos, con el objetivo de desviar la atención del público. Convertir a un analista brillante en un personaje excéntrico y ridiculizado era una forma eficaz de desacreditar cualquier sospecha de conspiración. Un cadáver dentro de una bolsa podía interpretarse como un accidente vergonzoso, y no como la huella de un asesinato político. En los tribunales, el caso continuaba sacudiendo conciencias. Testigos anónimos,
mencionaban la posibilidad de que alguien con acceso a técnicas de limpieza forense hubiera preparado la escena. Era un arte oscuro, propio de agencias entrenadas. Entrar, ejecutar, borrar todo rastro, salir como si nada hubiera ocurrido. En este caso, lo aterrador era que la perfección del encubrimiento generaba más preguntas que respuestas. El tiempo pasaba y la investigación parecía perder oxígeno, pero cada tanto surgía un nuevo detalle que devolvía la intriga. Una llamada telefónica no explicada, una conexión con una base de datos en el extranjero, un vecino que juraba haber escuchado ruidos metálicos la noche previa al hallazgo. Cada pieza aislada se desmoronaba bajo el peso de la duda. Era como intentar armar un rompecabezas en el que faltaba la mitad de las piezas, y para peor, alguien había mezclado las restantes. La familia Williams, ajena a las maniobras políticas, continuaba su cruzada personal. Su dolor se transformó en obstinación. Cada aparición pública de los padres era una bofetada al silencio institucional. Su madre hablaba con voz temblorosa, pero firme. Nos están negando la verdad. Mi hijo no murió por un capricho. Alguien lo mató y alguien lo sabe. Sus palabras, repetidas en entrevistas televisivas, llegaban a los hogares británicos y tocaban fibras sensibles. La gente empezaba a percibir no solo la injusticia de un crimen sin resolver, sino también la impunidad que se escondía detrás del aparato estatal. En paralelo, voces desde dentro del sistema rompieron el silencio. Un exagente, bajo anonimato, confesó a un periodista que el caso de Gareth había generado pánico en los círculos de inteligencia. Él no era un cualquiera. Si cayó de esa forma, significa que cualquiera puede caer. Y eso es lo que nadie quiere admitir. La declaración, breve pero poderosa, se filtró en una columna de periódico y generó un impacto inmediato. De pronto, el misterio no era solo la muerte de un hombre, sino la fragilidad de un sistema que se presentaba como impenetrable. El eco internacional no se detuvo. En Washington, analistas de seguridad aseguraban que la muerte de Gareth podía estar vinculada a discusiones sobre programas conjuntos de vigilancia global. En Bruselas, algunos parlamentarios europeos insinuaban que había conexiones con investigaciones sobre blanqueo de dinero en bancos del continente. En Moscú, el silencio era absoluto, como si cada palabra pudiera ser interpretada como confesión. Londres se encontraba en medio de un tablero de ajedrez invisible, y el cuerpo de Gareth era la pieza sacrificada. En los bares, entre pintas de cerveza, la gente discutía con pasión. «Fue Rusia», decían unos. «Fue el MI6», replicaban otros. Algunos preferían la versión simple, un chico raro con juegos peligrosos. Pero todos coincidían en algo. La verdad nunca había estado tan lejos. La imagen de la bolsa seguía persiguiendo a todos. Una bolsa cerrada por fuera, sin huellas, con un cuerpo doblado dentro. No era solo un escenario macabro, era un acertijo perfecto, un desafío lanzado al mundo entero. Cada vez que alguien intentaba resolverlo, el enigma se volvía más profundo, como si la verdad estuviera diseñada para permanecer oculta. En las calles mojadas de Pimlico, los vecinos aún evitaban mirar hacia la ventana del apartamento vacío. El edificio permanecía en silencio, pero la memoria colectiva lo había convertido en un símbolo. Allí había muerto un espía, no de la manera habitual, sino de la forma más imposible. Y en ese imposible se reflejaba algo mucho más grande. El recordatorio de que hay muertes que no buscan justicia, sino silencio. Que hay verdades que no nacen para ser reveladas, sino para ser enterradas bajo el peso del miedo. El caso de Gareth Williams ya no era solo un misterio policial. Era un espejo en el que la sociedad británica se veía obligada a contemplar sus propios fantasmas. La sospecha de que el poder puede decidir quién vive y quién muere. La certeza de que incluso en una ciudad iluminada por farolas y cámaras de vigilancia, existen rincones oscuros donde la ley no llega, y en esos rincones, a veces, se cierran bolsas desde fuera. Los días posteriores al hallazgo del cuerpo de Gareth se convirtieron en una especie de tormenta interminable.
La prensa, que hasta entonces había susurrado, comenzó a rugir con titulares que mezclaban morbo, conjetura y acusaciones veladas. Cada periódico buscaba un ángulo, cada cámara un detalle que nadie más había percibido, y en ese frenesí, la realidad se mezclaba con la ficción, y el misterio crecía como una sombra que se alargaba por toda Londres. La oficina central del M.I.S., normalmente impenetrable, se encontraba ahora bajo el escrutinio más feroz. Pasillos que solían estar llenos de silencio y discreción se llenaban de murmullos tensos. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabían que el caso de Gareth no era solo un expediente más. Era un espejo que reflejaba vulnerabilidades peligrosas, un recordatorio de que incluso la institución más poderosa podía ser sorprendida por sus propias sombras. Los superiores se reunían en cuartos cerrados, intercambiando palabras medidas, mientras analistas y agentes intentaban anticipar cómo reaccionaría el mundo ante cada filtración, ante cada rumor, ante cada nueva teoría que surgía de los tabloides. En paralelo, la familia Williams seguía su lucha silenciosa pero implacable. Sus padres, golpeados por la tragedia, no se rendían. Cada entrevista televisiva, cada aparición pública, estaba cargada de una mezcla de dolor y determinación que sacudía a quienes los escuchaban. La madre de Gareth decía con voz quebrada: «No nos vamos a conformar con una explicación superficial. Mi hijo no murió por accidente. Alguien decidió que su conocimiento era peligroso». Estas palabras resonaban más allá de los hogares británicos, cruzando fronteras y llegando a oídos de expertos en inteligencia, de analistas internacionales, de aquellos que habían aprendido a leer entre líneas, a interpretar los silencios como amenazas veladas. Mientras tanto, los periodistas que investigaban el caso comenzaron a desenterrar un patrón inquietante. Gareth había tenido acceso a información extremadamente sensible. Operaciones encubiertas en Oriente Medio, seguimientos a terroristas internacionales, sistemas de vigilancia digital capaces de monitorear comunicaciones de cientos de personas sin que ellos lo supieran. Cada dato que parecía irrelevante adquiría un nuevo peso cuando se cruzaba con la teoría de que su muerte no había sido un accidente, sino un mensaje. Un mensaje dirigido a todos los que trabajaban en ese mundo de sombras, un recordatorio de que el conocimiento podía ser letal. Al mismo tiempo, la historia comenzó a adquirir dimensiones políticas. Algunos diputados británicos cuestionaban en voz alta si los servicios de inteligencia habían actuado con negligencia. Otros insinuaban que la investigación podía estar siendo obstaculizada desde dentro, y que las agencias encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos estaban, en cierto modo, protegiendo secretos que no podían salir a la luz. Londres, siempre orgullosa de su capacidad de control y vigilancia, empezaba a mostrar grietas en su fachada, grietas que se filtraban con cada teoría, con cada filtración, con cada pregunta incómoda que nadie quería responder. Entretanto, surgieron testimonios sorprendentes. Vecinos y conocidos de Gareth declararon haber visto movimientos extraños en los días previos a su muerte. Luces que parpadeaban en horarios inusuales, visitas inesperadas de personas desconocidas, objetos colocados de manera diferente en su apartamento. Todo esto se combinaba con llamadas telefónicas que no dejaban rastro, correos electrónicos borrados, archivos confidenciales que desaparecían misteriosamente. Cada detalle, por pequeño que pareciera, se convirtió en un hilo más en la tela compleja de un misterio que nadie lograba desenmarañar. La bolsa en la que Gareth fue encontrado seguía siendo el epicentro del enigma. Expertos forenses que revisaron la escena hablaron de un nivel de precisión y cuidado que sugería planificación meticulosa. No había señales de lucha, no había indicios de entrada forzada. Era como si el cuerpo hubiera sido colocado con extrema deliberación, envuelto en un silencio absoluto que desafiaba toda lógica. Cada análisis forense revelaba algo más que física. Revelaba intención, planificación, control absoluto sobre cada variable. Era un mensaje silencioso, pero aterrador, que hablaba de poder y de conocimiento de los sistemas más secretos del mundo. La narrativa de Gareth como un espía solitario
se comenzó a desvanecer ante la evidencia de que su trabajo estaba entrelazado con una red mucho más grande. Colegas y exagentes, muchos de ellos bajo anonimato, confirmaron que él participaba en operaciones conjuntas con agencias internacionales, que su análisis había sido crucial en la intercepción de comunicaciones que involucraban a actores estatales y no estatales. Cada descubrimiento reforzaba la idea de que su muerte no podía ser casual. Si alguien quería enviar un mensaje, la elección de un espía con acceso a información crítica era demasiado estratégica para ser azarosa. Mientras Londres se debatía entre la incredulidad y el miedo, el mundo observaba con fascinación y horror. Las teorías conspirativas se multiplicaban. Que Rusia estaba detrás, que agentes internos habían decidido silenciarlo, que grupos criminales internacionales se habían sentido amenazados por su trabajo. Cada versión encontraba adeptos y detractores, y el caso se transformaba en un espejo que reflejaba la fragilidad de las certezas. Lo que parecía evidente podía ser falso, y lo que parecía imposible podía haber ocurrido. En medio de toda esta vorágine, los familiares de Gareth continuaban siendo el núcleo humano de la historia. Su dolor y su resiliencia ofrecían una perspectiva distinta. Detrás de los informes de inteligencia, detrás de los titulares sensacionalistas, existía una pérdida irreparable, una vida truncada que nadie podría devolver. Cada entrevista que concedían, cada declaración que realizaban, estaba cargada de la fuerza de quienes luchan contra la indiferencia del poder. Era la voz de la humanidad enfrentada al misterio, al silencio y a la manipulación. Y entonces, como si la historia buscara perpetuar el desconcierto, surgieron nuevos indicios sobre la posibilidad de que la muerte de Gareth estuviera vinculada a investigaciones encubiertas que involucraban a personalidades de alto rango. Se habló de documentos desaparecidos, de protocolos que nunca llegaron a los archivos oficiales, de órdenes que parecían haber sido emitidas y luego eliminadas sin dejar rastro. La sensación de que alguien controlaba la narrativa se intensificó. Cada pista era cuidadosamente gestionada, cada filtración era medida, y la verdad seguía siendo una sombra que se escapaba cada vez que alguien intentaba atraparla. La tensión llegó a un punto crítico cuando un periodista de investigación publicó un informe detallando inconsistencias en la autopsia. Señalaba que la posición del cuerpo y la rigidez cadavérica no coincidían con la hipótesis de accidente, que los patrones de presión en la bolsa sugerían manipulación externa, y que la falta de huellas dactilares o ADN en la escena era casi imposible de explicar sin la intervención de expertos. La comunidad científica y forense reaccionó con cautela, algunos afirmando que se trataba de especulación, otros reconociendo la extrañeza de los hallazgos. Lo cierto era que cada palabra escrita reforzaba el aura de misterio que rodeaba al caso. Mientras tanto, los colegas de Gareth, quienes habían trabajado codo a codo con él, empezaron a recordar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Comentarios casuales sobre reuniones secretas, anotaciones encriptadas en sus cuadernos, solicitudes de acceso a sistemas que no tenían relación directa con su puesto. Todo esto, visto a la luz de su trágico final, parecía indicar que estaba al borde de descubrir algo mucho más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. La sensación de peligro, de que el tiempo se había agotado para él, se volvía cada vez más evidente. Y así, Londres continuaba su respiración contenida, con calles iluminadas pero cargadas de sombras, con oficinas llenas de secretos y agencias que operaban en silencio. Cada rincón de la ciudad parecía saber algo que los ciudadanos ignoraban, y la historia de Gareth Williams se consolidaba como un relato que desafiaba toda lógica. Un espía dentro de una bolsa cerrada por fuera, un hombre que conocía demasiado, un misterio que ni la autoridad ni la justicia podían descifrar. La ciudad miraba, interrogante, y el mundo entero empezaba a comprender que había historias que no se resuelven con simples explicaciones. Hay muertes que no buscan justicia, solo envían mensajes. Y hay verdades que no nacen para ser reveladas, sino para permanecer enterradas bajo el silencio del miedo y la sofisticación del poder. Gareth Williams había desaparecido. Sí,
Pero su historia continuaba, resonando como un eco que nadie podía ignorar. Un recordatorio de que incluso en los lugares más controlados, el caos y el misterio pueden ganar la partida. El silencio que había cubierto la ciudad desde el hallazgo de Gareth parecía ahora un preludio inquietante. No había día en que Londres no se despertara con un rumor nuevo, con una filtración inesperada, con la sensación de que alguien, en algún lugar, sostenía todas las piezas de un rompecabezas que nadie más podía comprender. Los servicios de inteligencia, que antes se movían con la confianza de quienes conocen los secretos del mundo, ahora sentían la presión de cada mirada, de cada pregunta, de cada posibilidad de exposición. Cada despacho estaba saturado de documentos, de análisis de video, de registros telefónicos. Cada agente sabía que cualquier error podía costar mucho más que un ascenso, podía costar vidas. Entre los analistas, surgieron debates acalorados sobre la verdadera naturaleza de la muerte de Gareth. Algunos sostenían que se trataba de una ejecución planeada con precisión quirúrgica, destinada a enviar un mensaje silencioso pero contundente. Otros creían que un descuido había expuesto a Gareth a fuerzas que operaban en paralelo, invisibles y letales, y que su desaparición era el resultado de un juego de azar extremadamente cruel. La línea entre accidente y asesinato se desdibujaba cada vez más, y mientras más se discutía, más se comprendía que la verdad era inabarcable, una sombra que se movía al ritmo de intereses que nadie estaba autorizado a cuestionar. El impacto internacional no tardó en manifestarse. Embajadas y ministerios de Relaciones Exteriores comenzaron a recibir consultas, a emitir comunicados cuidadosamente redactados, a expresar preocupación, sin comprometerse con acusaciones directas. En las calles de Berlín, Washington y Moscú, los analistas políticos debatían las posibles implicaciones de un espía británico encontrado muerto en circunstancias tan inusuales. Cada declaración oficial estaba impregnada de un lenguaje que buscaba transmitir control, pero que en realidad revelaba miedo y tensión. Los ecos del caso de Gareth resonaban en cada capital, y la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta se volvía inevitable. ¿Hasta qué punto los servicios secretos podían protegerse de sí mismos? Mientras tanto, dentro del MI6, la investigación tomó un giro inesperado. Un equipo especializado en contrainteligencia comenzó a revisar cada movimiento de Gareth en sus últimos meses de vida. No solo sus comunicaciones, sino también sus encuentros casuales, sus viajes, incluso su rutina diaria. Cada café en un lugar público, cada llamada a un colega, cada correo electrónico enviado desde su portátil fue analizado con minuciosidad obsesiva. La conclusión preliminar, que se filtró a un reducido círculo de confianza, era aterradora. Alguien dentro de la estructura misma podría haber facilitado su desaparición, y la posibilidad de un infiltrado estaba cada vez más presente. Este descubrimiento encendió alarmas internas. Los pasillos antes silenciosos se llenaron de tensión, las miradas se volvieron cautelosas, y cada reunión comenzaba con la sensación de que las palabras podían ser escuchadas por alguien que no debía. Los agentes veteranos, acostumbrados a actuar en secreto, ahora miraban sus propios hombros, preguntándose quién podía ser digno de confianza. La paranoia, que antes era una herramienta de trabajo, se convirtió en una atmósfera palpable que impregnaba cada despacho y cada conversación. En paralelo, la vida personal de Gareth empezaba a convertirse en un punto clave de investigación. Sus amistades, sus familiares, incluso relaciones que él consideraba pasajeras, fueron analizadas con lupa. Cada contacto podía ser un testigo, un mensajero involuntario, o incluso un participante en un juego mucho más grande. Los investigadores descubrieron que Gareth había compartido información sensible, solo con un reducido círculo de personas, pero que la intensidad de su trabajo lo había aislado de manera que la confianza se volvió un lujo imposible. Cada vínculo, cada conversación, ahora era susceptible de reinterpretación y sospecha. Los días se transformaban en semanas, y con cada semana que pasaba, la cobertura mediática se volvía más intensa. Documentales,
artículos de investigación, análisis en cadenas de televisión especializadas. El caso de Gareth Williams se había convertido en un fenómeno global, pero no solo por el morbo de la historia, sino por la complejidad que representaba. Cada revelación parecía abrir más preguntas que respuestas, y la narrativa de un espía encerrado en una bolsa cerrada por fuera se transformaba en un símbolo de vulnerabilidad, de control perdido, de secretos que podían matar. El efecto en la opinión pública fue profundo. Personas de todas partes del mundo comenzaron a cuestionar la seguridad de sus propios gobiernos, la confiabilidad de los sistemas de inteligencia, e incluso la idea de que la información podía ser segura en manos de quienes habían prometido protegerla. Conversaciones que antes eran reservadas ahora ocupaban mesas en cafés, foros digitales y redes sociales. El miedo se mezclaba con la fascinación. La historia de Gareth era a la vez terrorífica y seductora, y el público no podía apartar la mirada. Dentro de este marco, surgió un elemento inesperado. La aparición de un testigo que afirmaba haber visto movimientos extraños cerca del apartamento de Gareth en los días previos a su desaparición. Su declaración, registrada con cautela y grabada bajo protocolo de seguridad, mencionaba figuras que se movían con discreción, vehículos sin placas y conversaciones que parecían deliberadamente crípticas. Aunque los investigadores no podían confirmar la veracidad de cada detalle, la declaración añadió una capa adicional de tensión. La posibilidad de que alguien hubiera estado vigilando cada paso de Gareth se volvió más concreta, más inquietante. Paralelamente, comenzaron a surgir teorías sobre la implicación de actores internacionales. Documentos filtrados sugerían que Gareth podría haber tenido información que afectaba directamente los intereses de potencias extranjeras, y que su desaparición no era un simple accidente, sino una estrategia de disuasión. Esta hipótesis abrió un abanico de escenarios posibles. Operaciones encubiertas cruzadas, juegos de poder entre agencias, incluso la intervención de organizaciones criminales que operaban al margen de cualquier ley. La dimensión del misterio se expandía, y cada pieza descubierta se conectaba con otra de manera que la imagen completa permanecía inalcanzable. Mientras tanto, los familiares de Gareth continuaban lidiando con un dolor que parecía no tener fin. Cada aparición en público, cada comunicado, cada entrevista estaba cargada de una intensidad que conmovía a la audiencia. La madre de Gareth, con su voz quebrada pero firme, hablaba de la necesidad de justicia, de la obligación de descubrir la verdad y de la esperanza de que su hijo no hubiera muerto en vano. Su figura se convirtió en un símbolo de resistencia y humanidad, un recordatorio de que detrás de cada historia de espionaje y conspiración hay vidas reales afectadas por la tragedia y la injusticia. Entretanto, los analistas del MI6 comenzaron a notar patrones inquietantes en los movimientos financieros y de comunicación que rodeaban el caso. Transferencias inusuales, llamadas en horarios específicos, contactos que surgían y desaparecían sin dejar rastro. Todo apuntaba a una coordinación meticulosa, a alguien que entendía perfectamente cómo manipular los sistemas sin ser detectado. La magnitud de la operación sugería que Gareth no había sido solo una víctima accidental, sino que había sido objetivo de un plan calculado, metódico y extremadamente sofisticado. El mundo observaba. Cada revelación aumentaba el suspenso, y el caso de Gareth Williams se transformaba en un verdadero rompecabezas global. Cada fragmento de información, cada análisis forense, cada testimonio añadía profundidad a la historia, pero también complicaba la búsqueda de una respuesta definitiva. La sensación de peligro inminente y la complejidad de los intereses enfrentados mantenían a todos en vilo. Periodistas, investigadores, agentes, familiares y público en general, todos atrapados en un relato que parecía no tener fin, pero que exigía atención, reflexión y una comprensión de la fragilidad de los secretos que mueven el mundo. Y mientras la ciudad seguía su rutina diaria, ajena a los juegos de poder y al enigma que se desarrollaba en sus entrañas, la pregunta persistía, pesada y silenciosa. ¿Quién había decidido el destino de Gareth?
¿Y qué mensaje se escondía detrás de la precisión con la que su vida fue interrumpida? La respuesta, aunque anhelada por todos, parecía jugar al escondite, siempre un paso adelante, siempre en la penumbra, siempre recordando que en el mundo del espionaje, la verdad puede ser más peligrosa que la mentira, y que un espía atrapado dentro de una bolsa cerrada por fuera puede ser más que una víctima. Puede ser un mensaje que nadie quiere descifrar. El aire en el EMI-6 estaba más pesado que nunca. Cada paso que daban los investigadores parecía resonar en un corredor sin fin, un pasillo donde el eco de los secretos de Gareth todavía vibraba, recordando a todos que nada podía volver a ser igual. Los meses de análisis, de interrogatorios discretos, de revisiones minuciosas de cada interacción, habían construido una telaraña compleja de datos y sospechas, pero también habían revelado algo inesperado. La historia de Gareth no terminaba con su muerte. Su desaparición se había convertido en una narrativa que trascendía su propia vida, una narrativa que desafiaba a todos los que se creían invulnerables. Los registros finales mostraban que, días antes de su hallazgo, Gareth había detectado un patrón extraño en las comunicaciones de su propio equipo. Alertas que parecían insignificantes, correos que se perdían en la rutina diaria, llamadas que no se habían registrado en los sistemas oficiales. Pero Gareth, con su instinto que siempre había estado un paso adelante, percibió la anomalía. Sabía que alguien, dentro de la estructura que debía protegerlo, estaba manipulando la información, jugando con los hilos invisibles que controlan la vida de los agentes. Esa revelación no tardó en convertirse en una carrera contrarreloj. Los analistas del MI6 comenzaron a rastrear cada señal, a cruzar cada línea de comunicación con movimientos financieros, desplazamientos y encuentros de Gareth. Lo que descubrieron fue desconcertante. Había un intrincado entramado de engaños que conectaba a altos funcionarios, intermediarios internacionales y agentes encubiertos que operaban bajo múltiples banderas. La traición no estaba en las sombras de un enemigo externo, sino dentro de la misma organización que prometía proteger la seguridad de la nación. Cada hallazgo incrementaba la tensión. Cada nombre nuevo que surgía del análisis era un golpe a la confianza colectiva. Mientras tanto, la familia de Gareth seguía soportando el peso de la incertidumbre. La madre, con un valor que parecía inquebrantable, continuaba asistiendo a reuniones, brindando entrevistas y cuestionando cada filtración mediática con una determinación que conmovía incluso a los agentes más endurecidos. Su presencia se volvió un faro de humanidad en medio de la burocracia fría y los juegos de poder. Cada palabra que pronunciaba recordaba a todos que detrás de la complejidad del espionaje existían vidas reales, emociones auténticas y un dolor que ninguna investigación podía mitigar. El giro final llegó cuando un análisis de última hora de los registros electrónicos reveló la pieza que faltaba del rompecabezas, un contacto cifrado que se activaba solo cuando Gareth ingresaba a su apartamento. Nadie había detectado la señal antes porque estaba camuflada como un protocolo rutinario de seguridad interna. Esa señal contenía instrucciones precisas, indicios de movimientos y un cronograma que sugería que alguien había planeado cada detalle de la desaparición de Gareth con precisión milimétrica. La realidad golpeó a todos. La bolsa en la que fue encontrado no era solo un contenedor macabro, sino un mensaje, un símbolo de control absoluto, un recordatorio de que incluso los más entrenados pueden ser vulnerables. La revelación generó una cadena de decisiones rápidas. Equipos de seguridad interna se desplegaron, se auditaron todos los sistemas, se interrogó a cada persona con acceso a la información crítica. La tensión era palpable. Cada mirada podía ser una amenaza, cada gesto, una señal de complicidad. Y en medio de esa tormenta, los agentes comenzaron a comprender la magnitud de lo que Gareth había enfrentado solo, los riesgos que había asumido y la inteligencia que había demostrado hasta el último instante. El impacto mediático alcanzó niveles históricos. Las noticias, los documentales y los análisis políticos ya no solo hablaban de un espía encontrado muerto en circunstancias extrañas. Ahora la historia se centraba en la lucha interna del MI6, en la vulnerabilidad de los sistemas de inteligencia
en la traición dentro de las filas y en la valentía silenciosa de Gareth. La narrativa se transformó en un espejo para el mundo. Si alguien tan entrenado podía ser víctima de una manipulación interna, ¿qué garantías tenían los demás ciudadanos sobre la seguridad y la integridad de sus propios sistemas? En los pasillos del MI6, las consecuencias fueron inmediatas. Altos funcionarios renunciaron, se implementaron protocolos de seguridad más estrictos, se revisaron todos los procesos de contrainteligencia y se reforzó la vigilancia interna. Pero más allá de las medidas institucionales, la organización enfrentó un desafío más profundo: reconstruir la confianza. Los agentes que habían trabajado junto a Gareth comprendieron que su memoria no podía reducirse a un símbolo de tragedia, sino que debía convertirse en un recordatorio de vigilancia constante, de ética inquebrantable y de humanidad en un mundo donde la traición podía aparecer en cualquier rincón. La familia de Gareth, finalmente, obtuvo una sensación de cierre parcial. Si bien la ausencia seguía siendo dolorosa, la verdad acerca de su muerte se había aclarado en términos operativos. La combinación de traición interna y planificación externa había llevado a su fin. Pero más que la resolución, lo que quedó fue el reconocimiento del coraje de Gareth, de su inteligencia y de su integridad. Su historia se convirtió en un legado dentro del MI6, en un caso de estudio para nuevas generaciones de agentes y en un símbolo de que la verdad, aunque dolorosa, siempre tiene un valor superior. El mundo observaba con mezcla de asombro y respeto. Los informes internacionales señalaban la complejidad del caso, la sofisticación de las operaciones y la vulnerabilidad de los sistemas de inteligencia más prestigiosos. Y mientras los medios y los analistas discutían sobre implicaciones geopolíticas, la esencia de la historia permanecía clara. Un espía había enfrentado un destino extraordinario, encerrado en una bolsa cerrada por fuera, y a través de esa tragedia, había dejado un mensaje imborrable sobre la vida, la lealtad y el precio del conocimiento. En los años que siguieron, la historia de Gareth se narró una y otra vez, no como un simple hecho de espionaje, sino como una lección sobre la fragilidad humana, la complejidad de los secretos y el coraje frente a lo desconocido. Cada agente que ingresaba al MI6 escuchaba su nombre y reflexionaba sobre su destino, recordando que la vigilancia no es solo una técnica, sino un compromiso moral, que la información tiene poder, pero también responsabilidad, que cada acción, cada decisión, puede resonar mucho más allá de lo imaginable. El espía que apareció dentro de una bolsa cerrada por fuera no solo había sido una víctima, sino un mensajero. Su historia, marcada por la intriga, el suspenso y la tragedia, se convirtió en una narración universal. Un recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros, la verdad y la valentía pueden brillar, dejando una huella que desafía el tiempo, que conmueve, que asombra y que transforma. La ciudad volvió a sus rutinas. Los gobiernos reforzaron sus protocolos. Los agentes continuaron con su labor. Pero ninguno olvidó que un hombre, en silencio y sin alarde, había enfrentado un destino que cambiaría la percepción del espionaje para siempre, recordando a todos que el precio de la verdad puede ser tan sorprendente y desconcertante como la misma vida.